Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Precisamente hoy vamos a hablar de un tema de filosofía. Hace varios días que tenemos pendiente referirnos a un tema que tiene que ver con la moral, con la ética y con la ciencia. La idea es hablar de la ética como puente, como punto equidistante entre la moral, por un lado, y la ciencia. Cómo las personas actúan prevalidos de su visión moral, de sus convicciones, por un lado, y por otro lado, el científico o las personas también armados de su lógica y de su razonamiento, y cómo uno por un lado y otro por otro lado pudieran encontrar algún punto de encuentro. Sobre eso es que vamos a hablar poniendo algunos ejemplos en sentido general, pero antes de abordar esa temática quiero referirles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que llegamos a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 de Altiz y también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Además, recuerden que estamos en más de 150 sistemas de cable diseminados en todo el país, en todas las provincias del país, y por supuesto que a través de nuestra página www.sumundo.com. Además, en el satélite Eutel para el resto del mundo y a través de todos los medios digitales. Bueno, ya decía que vamos a referirnos a la ética. Muchos tratadistas han hablado de la ética como disciplina filosófica y otros como ciencia de la moral, lo que sugiere de una vez que se mueve entre la moral y entre la ciencia. La ciencia está desde luego proveniente de la filosofía. En principio, el pensamiento filosófico es el que primaba en lo que tiene que ver con el cuestionamiento del hombre, de los intelectuales, especialmente de los griegos antiguos, que es la base de filosofía que se maneja más en Occidente, era el que prevalecía. La visión de Tales de Mileto, la visión de Heráclito, de Parménides, de Demócrito, de Anaxímenes, de Anaximandro y de otros tantos, son los filósofos presocráticos, se les suele llamar, porque desarrollaron su pensamiento antes de la llegada de la gran trilogía de filósofos como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, estos filósofos presocráticos desarrollaron una corriente de pensamiento, se dice cosmológica, porque es el cosmos, el mundo, el universo, la fuente de provocación para su discurrir y para su quehacer. Tales de Mileto, por ejemplo, se fijaba en la vitalidad del agua, en la importancia del agua para la vida y también como un componente universal en todo lo existente. Heráclito, por ejemplo, hablaba del movimiento, del fluir de la dialéctica y tomaba la llama o el fuego como un elemento esencial, ¿verdad? O central. Y otros tantos filósofos de esos tiempos tomaron en cuenta, por ejemplo, el aire, entre otros factores que son de la naturaleza. Entonces, esa filosofía cosmológica prístina en los tiempos griegos fue la que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en la llamada ciencia de la naturaleza o ciencia natural. Por lo tanto, esos tratadistas son como los primeros científicos, que al mismo tiempo son los primeros filósofos, ¿verdad? De conocimiento en nuestros tiempos. Después aparecería Sócrates, como dije, Platón, Aristóteles y otros tantos, ya acercándose más a nuestra era, que desarrollan y acercan mucho más el pensamiento. Esa ciencia de la época
era una ciencia, pudiera decirse, rudimentaria, en cuanto que el método que utilizaba no acusaba los niveles de exigencia ni el rigor que aparecería con el método científico que surgiría posteriormente. Así que en esa evolución del pensamiento y el conocimiento científico metidos en el periodo medieval, se da lenta por el peso hegemónico que tenía la religión y particularmente el cristianismo en todo Occidente durante el periodo medieval. Pero para el final de esta época, que viene el Renacimiento, entonces van a aparecer unos personajes que tendrán una incidencia notable en la filosofía y harán una redefinición también de esa filosofía natural o de esa cosmología antigua, como por ejemplo Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Isaac Newton, Galileo Galilei, René Descartes y otros más, que en base a experimentaciones, observaciones, rigor por la búsqueda de la comprobación y la demostración para considerar un conocimiento como válido, entonces va a tomar otro rumbo y va incluso a devenir de ello lo que se conoce como la gran revolución científica, la revolución del pensamiento científico, la aplicación del método científico que finalmente va a materializarse en su carácter aplicado en las técnicas y luego en la tecnología, generando otra revolución importante, la revolución industrial. Hacia el siglo XVIII y siglo XIX, la gran revolución industrial, que tendrá como epicentro a Inglaterra, pero también Alemania, Francia, vivirán, y Estados Unidos, vivirán ese influjo de la invención, de la innovación, de la creación de instrumentos cada vez más eficaces que se inició con, por ejemplo, la máquina de vapor, entre otros con la locomotora, entre otros recursos, instrumentos tecnológicos que facilitaron, por ejemplo, mejorar la transportación, la navegación y la producción en la industria, la producción en serie y por lo tanto la industrialización. Con toda esta evolución del pensamiento científico y la definición de la ciencia que posteriormente ya para el siglo XIX, entonces tomará unos perfiles especiales porque va a aparecer además la ciencia social, no solamente la ciencia natural. Y entonces la sociología, la psicología, la economía se van a definir como ciencias especializadas en el estudio de las personas, las sociedades, sus instituciones y su quehacer en sentido general. Así que la ciencia natural o las ciencias naturales como la física, la química, la biología, la geología, ahora con las ciencias sociales, como he referido, como la psicología, la economía, entre otras, van a conformar ese gran bloque de búsqueda del conocimiento demostrable de las cosas. Se va a definir la ciencia como conjunto de conocimiento sistemático proveniente de la aplicación de un método que permite establecer una relación de causa-efecto. Va a definirse el principio de causalidad. Eso es la ciencia. Entonces tenemos al científico que es el productor de ciencia. Pero tenemos a la moral que viene desde aquellos tiempos y que se sustenta especialmente en las convicciones individuales y colectivas, en las costumbres, en los hábitos, en las tradiciones, es decir, en ese accionar regular de las personas que le acomoda a la gente, que le resulta agradable, que se considera como bueno e identifica también lo que considera como malo. Así que la moral se define especialmente como la teoría sobre el bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo. Lo bueno o el bien para ejecutarlo
y lo malo o el mal para rechazarlo. Lo único que, como la ciencia, perdón, como la moral es más espontánea y se va construyendo con el accionar, con el devenir, con el vivir de las personas en función de lo que les resulta más adecuado, se va abriendo un abismo, una brecha notable entre la moral por un lado y la ciencia por otro lado. La ciencia que trabaja con comprobación, con demostración y que considera las cosas como verdaderas o falsas, o como válidas y no válidas. En cambio, por otro lado, la moral que se sustenta en tradiciones y en convicciones de las personas y que no precisa de demostración o comprobación. Así que el moralista está mirando al científico allá a la distancia, identificándolo como una persona tal vez materialista, muy exigente, muy despejado o despegado de la parte humana, muy distante de la parte humana, mientras el científico pudiera estar viendo al moralista también allá a la distancia, tal vez retrasado, ensimismado, apegado a criterios individuales y a caprichos, sin interesarse por la comprobación, por la demostración y por la utilización de un método. Siguiendo su curso la ciencia y el científico, y el suyo a su vez, la moral y los moralistas, no se ve las posibilidades de que haya un encuentro entre ellos, sino hasta que aparece entonces una modalidad de hacer ciencia, que es la ética. Entonces la ética, se diría, tiene un pie apoyado en la ciencia y tiene el otro pie apoyado en la moral, porque la ética precisamente trata sobre la moral. Tiene a la moral como objeto de estudio. Se suele definir como la ciencia que tiene a la moral como objeto de estudio. Pero ¿cómo se hace la ética para establecer ese puente entre la ciencia y la moral, habidas cuentas de la gran diferencia que se desarrolla en cada uno de ellos? Bueno, procurando que el moralista asuma, ¿verdad?, acepte algunas visiones concretas, aplicaciones, que el moralista exija de algún modo algún nivel de experimentación y de comprobación, que no solo se lleve o se guíe a partir de sus sentimientos o de sus apreciaciones, sino que también procure la aplicación real. Y al mismo tiempo también llamando la atención al científico, especialmente en las ciencias sociales, para entender que está trabajando con personas y que las personas tienen su subjetividad que los diferencia de los objetos o de las cosas. Así que la ética le diría al científico social que no es lo mismo trabajar en química o en física o en geología con la composición de las capas tectónicas o con los cuerpos sin vida, ¿verdad?, inorgánicos, que trabajar con sociedades y con personas. Porque las personas entonces tienen intereses particulares y responden a una serie de variables propias. Tienen aspiraciones, tienen temperamento, tienen deseo de desarrollarse, de avanzar y de aspirar como tal las personas. Tienen sus variables psicológicas, tienen su ideología, sus creencias, lo que no sucede con las cosas. Entonces, en las ciencias naturales, las cosas sí responden a una relación de causa-efecto, de modo que toda acción genera una reacción siempre de la misma intensidad, aunque en sentido contrario. Que siempre que A, entonces B y nunca B sin antes A, pero eso no sucede con las personas o no sucede exactamente igual en las ciencias sociales. Ese es el trabajo de la ciencia, de la ética entonces. Procurar superar el abismo
entre la ciencia y entre la moral. La moral que con frecuencia también se vincula a, por ejemplo, la creencia, la fe, la religión y los religiosos, y entonces también tiene que trabajar en ese sentido. Y precisamente de eso, con algunos detalles específicos, es que voy a hablar después de una primera pausa. Así que vamos a hacer una breve pausa y entonces entramos con ustedes para hablar de cómo se desarrolla con el paso del tiempo esa relación ética, moral y ciencia. Pausamos y volvemos en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando hoy de la ética como puente entre la moral y la ciencia. Y hemos comenzado refiriendo a la ciencia y sus características y las razones por las cuales la ética tiene como que tirar de la ciencia para frenarla un poco y ajustarla a las personas, a sus aspiraciones y a sus condiciones particulares. El individuo actúa, realiza sus movimientos respondiendo a sentimientos que normalmente se asocian con el corazón, los sentimientos de la persona, y respondiendo a pensamiento, que normalmente se asocia a la lógica y al razonamiento. Pero la moral se caracteriza porque hace mucho más énfasis en los sentimientos que en el pensamiento, así como la ciencia se caracteriza porque hace énfasis casi categórico o absoluto en el pensamiento, la lógica y la razón, dejando de lado, subestimando los sentimientos. La ciencia, no hay dudas de que aporta y ha aportado notablemente a la mejoría de las condiciones de vida de la gente y también a la evolución, al desarrollo, al entendimiento, al mejor entendimiento del universo y también a la explicación del propio universo. Es un propósito de la ciencia, explicar cómo funcionan los procesos, cómo se dan y el impacto que tienen. Tal vez se diría que ese es el aspecto evolucionado de la filosofía que se preocupa y se preocupaba por el porqué de las cosas, por los orígenes de las cosas, y entonces la ética, la ciencia, se preocupa por explicar esos fenómenos que suceden. Y entonces, en el accionar del científico se produce la tecnología. Y la tecnología procura facilitar las cosas, eficientizar, dar mayor característica de aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Mayor utilidad al trabajo de las personas. Esa es la función de la ciencia. Desde luego que tiene también sus secuelas o sus efectos secundarios. Solemos poner un ejemplo, el cajero automático. Es un instrumento tecnológico, producto de la física, de la mecánica, producto de la electrónica y de la informática, que respondiendo a unos comandos y a unos programas, permiten realizar trabajos en mayores cantidades y con mayor precisión en el menor tiempo. No hay duda de que el cajero automático facilita notablemente el trabajo de las personas. Así que una persona teniendo recursos, ¿verdad? Teniendo fondos en su cuenta, se acerca al cajero con su tarjeta, pero descubre que ha olvidado el PIN o la clave. Y entonces, aunque tiene fondos suficientes, como no recuerda la clave o el PIN, el cajero no le dispensa los fondos que la persona tiene. Y hasta que la persona, el usuario, el cajero ambiente no recuerde, no recupere su clave o su PIN, no tendrá las posibilidades de recuperar también su dinero. Así que es excelente, es muy buena la tecnología, pero la tecnología es absolutamente objetiva. No repara primero en que el sujeto tiene fondos y segundo en el nivel de necesidad que pudiera tener la persona. Pongamos que necesita
esos recursos con urgencia para una emergencia que se le ha presentado. No importa la urgencia que tenga el usuario, si él no responde a un comando preestablecido, la tecnología no lo va a complacer. Así que tiene ese carácter absolutamente objetivo y cosificado la tecnología que se da con el caso del cajero automático. Eso es en la ciencia. Veamos ahora el caso de la moral. Supongamos que la persona no fue al cajero automático, sino que fue donde una cajera, ¿verdad? Donde una persona que trabaja en el banco y que maneja su cuenta. Cuando el usuario va donde la cajera, igual tiene deficiencia o dificultades para retirar los recursos, porque aunque sí tiene fondos disponibles, pero por ejemplo olvidó su documento de identificación o olvidó alguna clave que debía entregar a la cajera. La joven, la cajera, pudiera hacer igual que el cajero, decirle lo sentimos mucho, pero usted no aplica para que le dispensemos el dinero porque usted olvidó el documento de identidad. Pero en este caso, la persona tiene la posibilidad de plantearle a la cajera, a la joven, la emergencia que tiene en ese momento. Y por lo tanto, la urgencia de recibir esos fondos. En este caso, la cajera, que es una persona y que tiene entonces sentimientos, digamos, que sí tiene presente moral, su moral, atendiendo a que ella pudiera tener una serie de valores, de principios, de convicciones, de identidad con la otra persona, ¿verdad? Que pueda hacer un proceso como de aceptar, de asumir, de asimilar las condiciones del otro, pudiera hacer como una excepción, lo que no hacía el cajero, hacer una excepción. Y entonces liberarle los fondos a la persona, a pesar de que no reúne las condiciones materiales, ¿verdad?, técnicas para que le entreguen el dinero. Ella pudiera estar haciéndolo a riesgo de que luego el usuario entonces no le cumpla. Por ejemplo, que le avance el dinero con el compromiso de que éste retorne con la documentación adecuada. Está corriendo el riesgo de que no le cumpla, está corriendo riesgos diversos de ser luego evaluada desde el punto de vista entonces técnico aplicado, desde el punto de vista de la ciencia y de la metodología de trabajo de la empresa y de la institución, y entonces tener algún tipo de dificultad. Sin embargo, el usuario en este caso sí consiguió lo que quería, porque se encontró con una persona que sí tiene sentimientos morales, ¿verdad? Identidad. O puede ser al revés, que fue donde una cajera y la cajera tenga algún tipo de animadversión contra esa persona porque hayan tenido alguna situación anteriormente, y aun cuando la persona sí reúna las condiciones para que le entreguen el dinero, ella se lo niegue. Es decir, por los mismos sentimientos, ella podría actuar en función de la moralidad o en función de la inmoralidad o de la amoralidad. Es decir, que la moral entonces tendría la posibilidad, o la persona con su moral tendría la posibilidad de mover sus sentimientos positivos o negativos en función de esa persona. De manera que hay la persona que actúa orientada por el mal, hacia el mal, el inmoral; la persona que actúa orientada hacia el bien, por el bien, el moral o el moralista; y la ciencia, que no se involucra en lo que tiene que ver con lo bueno o lo malo, con el bien o lo mal, sino con lo válido. Es válido, se valida el código que la persona ha colocado y entonces el cajero responde. Pero hay un abismo, y es entre esa postura absolutamente objetiva y despojada de la parte humana y emocional y sentimental, y esta otra postura que puede ser
completamente emocional y sentimental, porque hay personas que son muy emotivas y que no reparan en consecuencias, sino en hacer el bien sin tomar en cuenta a quién lo están haciendo, y entonces también tener sus consecuencias. ¿Qué sugiere la ética? ¿Qué plantea la ética? Por ejemplo, la ética profesional que enseñamos en las universidades. Bueno, que el egresado de la universidad debe proceder profesionalmente. Y profesionalmente quiere decir tomando en cuenta la ciencia, tomando en cuenta el método, la metodología. Pero al mismo tiempo, el profesional toma en cuenta a la persona. Y por lo tanto, no le dice de una vez, lo sentimos, que pase el siguiente, usted no califica, como lo haría el cajero o la ciencia, ni tampoco le entrega de una vez los recursos o los fondos sin medir consecuencias, sino que trataría de buscar un punto intermedio. Sería, por ejemplo, llama al gerente, consulta a otras personas, consulta el manual de funciones, procura complacer o procura beneficiar a la persona, procura ayudar, colaborar a la persona o colaborar con la persona sin exponer, sin dejarse llevar plenamente por su parte emotiva o sentimental. Es decir, que la idea de la ética sería realizar lo que corresponde, lo que nosotros cuando hablamos de los principios éticos entendemos como lo justo, la justicia o lo correcto, pero además de lo justo y de lo correcto, también aplicar otro principio importante que es el de la benevolencia. Tomar en cuenta la benevolencia de la moral, la ética procura, tomar en cuenta la benevolencia de la moral, que es verde porque es complaciente plenamente, y también tomar en cuenta la justicia y lo correcto de la ciencia, que es roja y que es absolutamente aplicada a una metodología. Y entonces, tomándolas en cuenta a ambas, definir lo que sería lo correcto, que sería como una especie de punto intermedio. En la aplicación de la benevolencia, la persona pudiera oponerse a la justicia. Cuando deja de hacer lo que correspondía para beneficiar a la persona porque entendía que lo que correspondía la perjudicaba. Pero en este caso, desde el punto de vista profesional, lo que se sugiere es que la benevolencia incluya la justicia, que sobrepase a la justicia. Es decir, que el profesional cumpla con lo que le corresponde desde el punto de vista científico y vaya más allá, tomando en cuenta el aspecto de la benevolencia o lo que tiene que ver con el bien de las personas. En síntesis, la misión de la ética, y luego vamos a hablar de cómo ha evolucionado y de diversos tipos de ética aplicado a diferentes ramas, ¿verdad?, en la que se desarrolla la ciencia en sentido general. Pero en síntesis, el propósito de la ética es producir esa coyunda entre ciencia y moral para lograr entonces una convivencia efectiva en la sociedad, porque la ética tiene un carácter social en este caso y procura, por lo tanto, no solo el bien individual como pudiera darse con la moral, sino el bien común, que es entonces con una especie de estandarización que consiga, y eso lo consigue en la metodología y en la ciencia. Vamos a hacer una segunda pausa y a volver con ustedes en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de ética, ahora analizándola como un punto equidistante entre la ciencia y la moral. La ética como ciencia de la moral, y algunos dicen la ética como la moral de la ciencia. Cuando surgieron las primeras universidades, también aparecieron los primeros profesionales. Y los primeros profesionales vinieron a sustituir a los empíricos, los que ejercían esas mismas tareas, esos mismos oficios y esas mismas artes,
pero lo hacían de manera oficiosa precisamente, basado en su experiencia. Y fue preciso para imponer, en cierto modo, el ejercicio del profesional, entonces dotarlo de un poder especial, de un fuero particular, tanto a la academia que otorgaba el título como al profesional, para que el profesional tuviera primacía en el ejercicio de esa arte en función del empírico. Y en esa primacía entonces también se podía asumir una postura contraria, violenta, frente a las personas que por años venían ejerciendo de manera oficiosa ese arte. Así que fue necesario para ese profesional crear una ética especializada que le frenara, que le controlara, que le recordara que su trabajo a un científico y profesional implica tomar en cuenta a las personas porque a fin de cuentas se trata de una persona más igual que los demás. Y así entonces la ética profesional apareció y se diría como que se consiguió que el profesional entendiera que no debía utilizar de manera impropia, de manera abusiva, su ventaja que tenía con relación al que no era profesional. Después entonces, con el campo de la medicina, que debía avanzar y en ese avance tiene que realizar experimentos y tiene que buscar demostraciones y comprobaciones, y entonces en esos experimentos tiene que escoger a personas para experimentar con ellos, experimenta con plantas, experimenta con reptiles, con animales, pero finalmente experimenta con personas también para producir entonces un resultado acabado, ¿verdad? Certificado, garantizado, comprobado, que va a dejar un resultado determinado. Y en esos experimentos entonces puede manipular, puede utilizar el cuerpo humano o a persona, porque también hay otros campos de experimentos, no solamente se trata de orgánicos o de fisioorgánicos físicos, sino también psicológicos y sociales en otras áreas. Entonces se sintió la necesidad de extender en términos profesional la ética y nació la bioética para decirle al profesional de la medicina que sí debe desarrollar su trabajo apegado a la ciencia, pero sin olvidarse de que el cuerpo con que está trabajando es el cuerpo de una persona y que esa es una persona que tiene una subjetividad y no solo una objetividad. Y se diría que, ok, el profesional de la medicina entendió la necesidad de tomar en cuenta a su objeto de estudio como persona. Tal vez están las experiencias vividas en los campos de concentración nazi y los experimentos de Nuremberg que dieron como resultado a los juicios de Nuremberg y el nacimiento del código ético de Nuremberg, precisamente por los abusos que se cometieron, especialmente contra minorías de la época, como los judíos y otras personas más. Después también hay otros muchos casos, como el de Tuskegee, de Alabama, en los Estados Unidos, el caso de Guatemala y las investigaciones que se hicieron en los años 40 del pasado siglo para el tratamiento de la sífilis y otros muchos casos más. Pero también los negocios, las empresas y la industria se desarrollan notablemente y se identifica la productividad como un recurso, como un objetivo fundamental que algunos plantearon como exclusivo o determinante del ejercicio de los negocios, como dijera Milton Friedman en un momento. Y entonces se sintió la necesidad de otro modelo ético, la ética empresarial, para decirle al negociante y al empresario que no solo se trata de tener beneficios, no solo se trata de vender, no solo se trata de colocar los productos en el mercado, sino también de
resolver necesidades del cliente y del consumidor, de vender soluciones. Y si no hay solución, entonces la operación comercial no es ética. Así que esta ética empresarial entonces viene a regular, a frenar en cierto sentido el espíritu de búsqueda, de la ambición de la que habló Adam Smith en un momento, ese espíritu de búsqueda de recursos, esa voracidad del capitalismo y de la competencia de mercado. Esta ética viene a decir, pero hay que tomar en cuenta que se trata, el comprador y el consumidor es una persona que tiene también una moral o tiene también unos sentimientos o tiene una subjetividad que incluye muchos aspectos, hasta prejuicios e ideologías que hay que respetarlo porque son propios de la persona. Pero ya saben, luego entonces aparece un modelo ético importante como es el caso de la psicoética, porque de pronto se sintió que debíamos consultar a los psicólogos y a los psiquiatras para tratar otro tipo de trastornos y también para orientarnos en términos de las actuaciones como personas y en consecuencia poder actuar de manera coherente, ¿verdad? De manera apropiada. Pero el psicólogo y el psiquiatra también teniendo la posibilidad de utilizar esa ventaja que tiene con relación al que no lo es, de conocer más allá de las actuaciones de la persona, sino también las intenciones, observando detenidamente los movimientos y la intuición, es decir, la interpretación de la intención del sujeto, del individuo. Entonces se hace necesario decirle al psiquiatra y al psicólogo, miren, no basta con la ética general profesional, sino que hay que definir una ética especial para ustedes, la psicoética. De modo que la otra persona esté, por ejemplo, consciente de los resultados de una terapia o de una intervención determinada que ustedes tengan con la persona. De modo que la persona esté debidamente informada del uso que usted le va a dar, por ejemplo, las informaciones que recibe de esa persona, que pueden ser informaciones muy privadas, o del auscultamiento que usted va a hacer de esa persona en términos de su pensamiento, en términos de sus secretos, ¿verdad? Y de sus intimidades. De manera que la psicoética también como una necesidad. Pero imaginémonos ahora, entrados como estamos en la era digital y ahora con la inteligencia artificial, la extraordinaria exposición que tenemos a los medios digitales y a la tecnología digital, todas las personas. El poder que tienen los gestores y también los comerciantes de la tecnología moderna en nuestros tiempos de manejar informaciones confidenciales y privadas de las personas. Estamos ahora lidiando permanentemente con una serie de delitos nuevos, los delitos digitales. La persona que tiene habilidades y herramientas suficientes para adentrarse en las privacidades, en las particularidades, en las intimidades de los otros, y que eso pudiera verlo como una ventaja y como una genialidad y como una oportunidad para crecer económicamente. Pero en el uso de esa tecnología para conocer la privacidad de la otra persona, también tiene que aplicarse un control ético. No depende solamente del criterio moral de la persona, que son sus valores personales, sus valores particulares. Y entonces una persona con valores, una persona con una visión moral, con una concreción significativa moral, no va a actuar en contra del cliente o en contra del otro o en contra de la sociedad o del mismo Estado. Pero, ¿y si no tuviera la persona
esos rigores morales, si no tuviera esos frenos, si no fuese una preocupación para esa persona que tiene esa gran capacidad de maniobrar, de impactar a la otra persona, no solo en términos positivos, sino también en términos negativos. Si no tuviera esos recursos morales, se hace necesario que haya un freno ético, aparte de los legales que se establecen, pero no siempre los legales están al tiempo, ¿verdad? Porque para establecer leyes y normativas se toma su tiempo y entonces mientras tanto lo que no está prohibido, dice la persona, está permitido y entonces lo ejecuta. Es necesario que eso, que aún no está prohibido, la ética esté presente para decirle, pero no está permitido. Y no está permitido porque atenta contra la moral de los otros, atenta contra el bien de las personas, atenta incluso contra el bien común. De modo que la ética es una necesidad en nuestros tiempos. Y cuanto más posibilidades de impactar tiene la persona en la sociedad, cuantos más posibilidades de alcanzar a otros tiene la persona, mayor necesidad existe de que se apegue a unos criterios éticos. Porque de lo contrario, entonces el mal sería, como decía Martí, que el talento sin probidad es un azote. De lo contrario, entonces el mal que pudiera producir a los demás sería catastrófico. Las amenazas que nosotros vemos hoy día con relación al uso de la tecnología armamentística, por ejemplo, de la energía nuclear, de la aplicación que pudiera darse, pende exactamente de la ética. Porque no siempre los rigores de las leyes y legales en sentido general se aplican. Hoy día conocemos a jefes de estados y a líderes militares y de grupos en todo el mundo, en Occidente y en Medio Oriente, que tienen órdenes incluso de capturas y que tienen órdenes por tribunales internacionales y por organismos multilaterales para frenar determinadas acciones y sin embargo ellos siguen haciéndolo. De modo que esas órdenes o esos recursos legales no impactan a esa persona. Entonces se hace necesario que sí la ética se haga presente, que sí haya una concientización y una educación para que el freno a esas malas acciones o a esas acciones que pudieran dejar resultados negativos en las personas lo establezca la ética, el criterio ético de la persona que vincula la moral, que llama a la moral, que impacta a la moral, a los sentimientos, a las convicciones y a las creencias del individuo y lo vincula entonces con la ética, de modo que no se trata de una orientación o de un reclamo caprichoso, el reclamo ético, sino que es un reclamo que tiene sustentación, tiene base, tiene comprobación, tiene demostración porque viene de la ciencia y está dirigido a la moral. Esa es la idea entonces de la ética como un puente entre la ciencia y la moral y la necesidad que hay en nuestros tiempos de que se tome muy en cuenta la ciencia porque la persona no necesariamente toma en consideración la moral y porque la ciencia no necesariamente repara en algunos detalles individuales y entonces esa es la tarea de la ética para salir en auxilio de lo correcto y del bien de las personas. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este programa Dialéctica en que hemos referido este tema de la ética entre la ciencia y la moral y les convoco para un nuevo encuentro en un nuevo Dialéctica. Muchas gracias.